Fui al trabajo de mi esposo sin avisar y en la entrada lo vi con otra mujer. Intenté acercarme, pero un guardia me detuvo y, con voz temblorosa, me dijo que no podía pasar, que la esposa del jefe ya estaba adentro. Por unos segundos no entendí lo que estaba escuchando, porque yo era esa esposa, la mujer que lo había acompañado desde que no tenía nada, la que creyó que el amor bastaba para sostener una vida. Sentí como el corazón me caía al suelo mientras el ruido del edificio se desvanecía y solo quedaba esa frase repitiéndose dentro de mi cabeza. Esa mañana había salido temprano, con una carpeta en una mano y un café en la otra, pensando en sorprender a Esteban. Quería recordarle que antes de los trajes, los ascensos y los discursos había una mujer que vendía postres para pagar la renta, que cocinaba con velas encendidas cuando se iba la luz y que soñaba a su lado con algo más que estabilidad. Imaginé su sonrisa, su abrazo, el orgullo en sus ojos, pero jamás imaginé que mi sorpresa se convertiría en humillación. El edificio de cristal reflejaba mi rostro pálido, la mirada perdida, el temblor en las manos. Detrás del vidrio, la mujer que lo acompañaba reía con seguridad, apoyando la mano sobre su brazo como si le perteneciera desde siempre. Era más joven, más elegante, con ese aire de quien no conoce el cansancio ni las renuncias. Los empleados la miraban con respeto y admiración, mientras yo me quedaba fuera, invisible, borrada de una historia que ayudé a construir. Intenté avanzar de nuevo, pero el guardia se interpuso, esta vez con una mirada que mezclaba pena y vergüenza. Comprendí que ese límite no era la puerta ni el torno metálico, sino la frontera invisible entre mi pasado y su nuevo mundo. Permanecí ahí, fingiendo serenidad, observando cómo Esteban caminaba junto a ella hacia el ascensor. Sus gestos eran suaves, la sonrisa exacta que antes me pertenecía, y en ese instante supe que el amor no se termina con gritos, sino con silencios que nadie quiere nombrar. El ascensor se cerró frente a mis ojos. Respiré hondo, apreté la carpeta contra el pecho y me obligué a no llorar. No había rabia, solo un vacío inmenso, una calma triste que parecía prepararme para lo que vendría. No hice escándalo ni pedí explicaciones, simplemente me quedé quieta, mirando el reflejo de una mujer que acababa de descubrir que había desaparecido de la vida de quien juró amarla. El guardia evitó mirarme mientras fingía ordenar papeles en su escritorio, y ese gesto fue más cruel que cualquier palabra. Me alejé despacio, con la dignidad de quien ha aprendido a contener el dolor, entendiendo que a veces el silencio no es rendición, sino la antesala de la fuerza. Ese día, frente a ese edificio que alguna vez representó nuestros sueños, comprendí que mi silencio ya no sería debilidad. A partir de ese momento, se convertiría en mi arma más poderosa. Mucho antes de aquel día frente al edificio de cristal, hubo años en los que mi vida se sostenía con la fe y con el deseo de que el amor bastara para soportar cualquier carga. Conocí a Esteban cuando apenas empezábamos a entender lo que significaba tener sueños. Él estudiaba arquitectura y yo trabajaba en una panadería para ayudar a mi madre. Nos unía la ilusión de construir algo propio, aunque fuera con las manos vacías. Recuerdo los cafés baratos, las risas sinceras y las promesas hechas entre bocados de pan dulce, convencidos de que bastaba quererse para vencer la pobreza. Vivimos en un cuarto diminuto con paredes húmedas y una ventana que nunca cerraba del todo. Cocinaba con lo poco que tenía, y él me prometía que algún día tendríamos una casa con jardín, que ya no tendría que preocuparme por nada. Le creí, no por ingenuidad, sino porque en ese entonces su mirada aún tenía fuego y esperanza. Durante años trabajé sin descanso, vendía postres, hacía costuras por encargo, cuidaba niños y guardaba cada peso en un frasco escondido detrás de la alacena. Soñaba con verlo triunfar, y cuando consiguió su primer empleo, lloré de alegría. Nos casamos poco después, en una ceremonia sencilla, sin lujos ni testigos importantes, pero llena de risas y de amor. En ese tiempo todo era sencillo. Compartíamos los días sin pensar en el futuro, sin calcular los riesgos. Esteban volvía del trabajo con flores marchitas, cansado pero sonriente, y yo sentía que mi esfuerzo valía la pena. Creí que el sacrificio era una forma de amar, que las renuncias tenían sentido si era para verlo avanzar. Con el paso de los años, los ascensos llegaron y con ellos también la distancia. Las reuniones se multiplicaron, los viajes se hicieron constantes y su voz comenzó a perder calidez. Al principio pensé que era cansancio, que la presión lo agobiaba, pero pronto me di cuenta de que el problema no era el trabajo, sino la manera en que empezó a mirarme, o mejor dicho,
a no hacerlo. Dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de contarme sus proyectos, dejó de necesitarme. Las conversaciones se volvieron frías, las caricias mecánicas y las promesas se transformaron en silencios incómodos. Nunca reclamé. Me decía a mí misma que era normal, que los matrimonios cambian, que las rutinas desgastan, y que con el tiempo todo volvería a su lugar. Preparaba su ropa, cocinaba sus comidas favoritas, lo esperaba cada noche sin importar la hora. Pero poco a poco fui sintiendo que el hogar que habíamos construido se llenaba de sombras. Había noches en las que me quedaba sentada frente a la ventana, escuchando el sonido del reloj y preguntándome cuándo había dejado de ser parte de su vida. Intentamos tener un hijo, pero los intentos fracasaban una y otra vez. Él decía que no era el momento, que primero necesitábamos estabilidad. Lo decía con voz serena, como si no doliera, y yo me quedaba callada. Los años pasaron y la esperanza se fue marchitando. Comencé a aceptar que quizás el destino no quería darme esa oportunidad, y aún así seguí sonriendo, fingiendo normalidad para no preocuparlo, aunque sabía que ya no había nada que fingir. Cuando compró la nueva casa, me la presentó como un logro personal. Lo hice por nosotros, dijo, pero en su mirada ya no había un nosotros. Era moderna, blanca, silenciosa. Cada rincón parecía diseñado para mostrar éxito, no para ser vivido. Aún así, la decoré con esmero, tratando de llenar el vacío con flores, con cuadros, con luz. Quise convertirla en un hogar, pero se convirtió en un museo de apariencias donde mis pasos resonaban como si fuera una extraña. A veces lo observaba dormir, tratando de encontrar en su rostro al hombre que me juró amor eterno, pero solo veía a un desconocido. Lo tocaba con cuidado, con miedo de que despertara y se alejara aún más. Recordaba los años de lucha, las noches en que vendía postres bajo la lluvia, los días en que hacía fila para pagar recibos que parecían no terminar, todo para que él no sintiera el peso de la carga. Pensaba que algún día entendería el valor de todo eso, pero nunca lo hizo. Cuando su madre enfermó, fui yo quien la cuidó. Me encargué de las medicinas, de las citas, de las noches en vela. Mientras tanto, él viajaba y posponía su regreso con excusas. Lo hice sin quejarme, con la esperanza de que notara mi entrega, pero nada cambió. En su ausencia entendí que el amor que se da sin ser visto termina agotándose. No es falta de fe, es instinto de supervivencia. El primer aviso llegó una tarde cualquiera, mientras planchaba una de sus camisas. El aroma del perfume no era mío. Me quedé quieta, con la plancha suspendida en el aire, sintiendo que el corazón me latía en los oídos. No dije nada. Guardé silencio, igual que tantas veces, porque no estaba lista para escuchar la verdad. Desde ese momento supe que algo dentro de mí había comenzado a morir. Aún así, no me arrepentía. Había dado todo lo que tenía, cada día, cada esfuerzo, cada parte de mí. Fui su compañera, su refugio, su sombra cuando el mundo le daba la espalda. Y aunque la vida no me devolviera nada de eso, me quedaba la certeza de que amé con dignidad. Porque a veces el amor no se trata de permanecer, sino de resistir sin perder la esencia. Hoy sé que esos años de sacrificio no fueron en vano. Fueron el fuego que templó mi carácter, la escuela donde aprendí a callar sin rendirme, el camino que me llevó al momento en que decidí mirarlo por última vez sin miedo. Todo lo que vino después fue consecuencia de esa entrega. Lo que no imaginaba era que el final de mi historia comenzaría justo el día que decidí sorprenderlo. Con el paso de los años, la distancia entre Esteban y yo se volvió tan silenciosa que dejó de sentirse extraña. Todo parecía funcionar por inercia, como si nuestra vida siguiera un guión aprendido de memoria. Él salía cada mañana con el celular en la mano, con la mirada perdida en asuntos que ya no compartía conmigo, y yo lo observaba desde la puerta fingiendo que aún éramos los mismos. Las conversaciones se transformaron en frases automáticas, los abrazos en gestos sin alma, y las promesas en recuerdos que ya no tenían fuerza. Cada día se parecía al anterior, y aún así, yo seguía repitiendo la rutina, aferrándome a lo poco que quedaba, porque aceptar la verdad era más doloroso que fingir que todo estaba bien. Comencé a notar señales pequeñas, esas que el corazón reconoce antes que la mente. Risas contenidas al contestar llamadas, mensajes eliminados con rapidez, perfumes nuevos en las camisas, viajes de trabajo que surgían de un día para otro. Intenté convencerme de que no era nada, que la imaginación me jugaba en contra, pero en el fondo ya lo sabía.
No necesitaba pruebas, bastaba con la forma en que me evitaba, con la distancia que se podía tocar aún cuando estábamos frente a frente. Hubo tardes en las que me quedaba parada junto a la ventana, mirando cómo caía el sol sobre los edificios mientras el silencio llenaba la casa. Ya no sentía rabia ni tristeza, solo un vacío que dolía distinto, un cansancio que me envolvía por dentro. Me volví experta en esconder el dolor, en sonreír cuando alguien preguntaba por él, en fingir que la soledad era elección y no consecuencia. Nadie lo notaba. Para todos, yo seguía siendo la esposa del arquitecto exitoso, la mujer afortunada que tenía todo lo que otros deseaban. Si supieran cuántas veces cené sola frente a una mesa servida para dos. Los rumores llegaron cuando ya no tenía fuerzas para negarlos. Una vecina mencionó haberlo visto cenando con una mujer joven. Otra me habló de los comentarios en su empresa, de cómo se le veía más feliz, más suelto, más vivo. Fingí sorpresa, sonreí con elegancia, y al cerrar la puerta, me quedé mirando mis manos, temblando en silencio. No lloré. Algo en mí se había endurecido tanto que ni las lágrimas encontraban salida. Un día, mientras ordenaba papeles en el estudio, encontré un recibo que no debía estar ahí, una reserva de hotel a su nombre y al de otra mujer. Las letras se me grabaron en la piel como fuego. Me quedé quieta, escuchando el tic-tac del reloj, sintiendo como el aire se espesaba. No busqué explicaciones. No hice escándalo. Guardé el papel en el cajón más profundo y seguí con mi día. No porque no doliera, sino porque entendí que cuando la verdad llega sola, no necesita ser confirmada. Desde ese momento supe que todo había cambiado. Esteban comenzó a pasar menos tiempo en casa, y cuando estaba, parecía incómodo, como si nuestra vida le quedara pequeña. Hablaba de proyectos, de viajes, de nuevos contactos, y mientras lo escuchaba, yo podía ver la lejanía en sus ojos. Cada palabra suya me hacía sentir invisible. Aún así, seguí cumpliendo con lo mío, la casa ordenada, las cuentas al día, la cena lista. Lo hacía sin pensar, como quien se aferra a un ritual para no derrumbarse. La ruptura definitiva no llegó con gritos ni reproches. Llegó con una cena que él organizó para celebrar un nuevo contrato. Me dijo que no fuera, que no era un ambiente para mí. Esa frase me atravesó el alma. Me quedé en casa, en silencio, mirando el reloj mientras imaginaba el lugar lleno de luces, de copas, de sonrisas, y de ella. Esa noche entendí que ya no había lugar para mí en su vida, que el amor se había marchado sin avisar. A la mañana siguiente lo vi salir con su traje nuevo, el mismo que yo había planchado la noche anterior. Ni siquiera se despidió. Escuché el sonido del motor alejándose y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una calma extraña, como si el alma hubiera dejado de resistirse. Me vestí despacio, tomé mi bolso y salí sin saber exactamente a dónde iba. El instinto me guió hasta su oficina. No lo planeé. Solo necesitaba verlo, confirmar con mis propios ojos lo que ya sabía. Caminé entre los autos, subí los escalones y entré al vestíbulo. El aire olía a perfume caro y a desconfianza. Vi mi reflejo en el cristal, una mujer distinta, con el rostro cansado pero con una mirada firme. En ese instante entendí que no había nada más que perder, que ese día marcaría el fin de una historia y el comienzo de otra. El resto ya lo sabes. Fui al trabajo de mi esposo sin avisar, y en la entrada lo vi con otra mujer. Y aunque todos pensaron que ese momento me destruiría, en realidad fue el día en que comencé a renacer. Volví al edificio con la misma carpeta que una vez sostuve temblando entre las manos, aunque esta vez no llevaba dentro ilusiones rotas, sino documentos que me había tomado semanas reunir. No fue impulso ni deseo de venganza, fue necesidad de cerrar un ciclo que ya no podía seguir arrastrando. Supe que esa mañana habría un evento público para anunciar un nuevo contrato y que Esteban estaría al frente acompañado por la nueva gerente, Renata, la mujer que todos en la empresa mencionaban con respeto y con una familiaridad que yo ya conocía demasiado bien. No vine a pelear, vine a mirar de frente aquello que me arrancó la voz, y a recuperar mi nombre en silencio, sin gritos ni escenas. El lobby estaba adornado con flores blancas y luces cálidas que se reflejaban sobre las paredes de cristal. Había copas listas, periodistas invitados, cámaras transmitiendo y empleados alineados como si presenciaran un acto solemne. En la pantalla del fondo brillaba el logo del despacho junto al título del proyecto que Esteban había soñado durante años. Me coloqué en la parte trasera del salón,
donde podía verlo sin llamar la atención, y respiré con calma para que el temblor no delatara lo que todavía dolía. Él subió primero al estrado. Habló de metas, de trabajo en equipo, de ética profesional. Usaba ese tono impecable que aprendió a usar para que nadie vea lo que hay detrás. Después la presentó a ella con orgullo, con esa mirada de aprobación que antes era mía. Renata tomó el micrófono y el ambiente se volvió suyo. Sabía cómo moverse, cómo sonreír, cómo hacer que todos la escucharan. Habló de esfuerzo, de liderazgo, de crecimiento personal, y poco a poco transformó un discurso técnico en una confesión disfrazada de triunfo. Dijo que para alcanzar la cima hay que soltar los lastres del pasado, que no todas las personas crecen al mismo ritmo, que hay amores que se agradecen pero no se arrastran. Sus palabras eran finas, medidas, pero cada una iba dirigida hacia mí como una cuchilla envuelta en seda. No necesitaba que mencionara mi nombre. Bastaba ver las miradas que se cruzaban discretas en mi dirección. Esteban sonreía, satisfecho, convencido de que su historia quedaba borrada. Mientras ella seguía hablando sobre renovación emocional y elegancia al retirarse cuando el ciclo termina, entendí que esa mujer no solo quería ocupar mi lugar, quería también borrar mi existencia. Y, aún así, no me moví. Aprendí que el silencio a veces tiene más peso que 1000 palabras. Esperé a que terminara. Cada minuto era una prueba de control, cada aplauso un golpe sordo que me recordaba por qué estaba ahí. Dentro de la carpeta tenía todo lo que durante meses recopilé con discreción. Correos, facturas, contratos y registros que demostraban cómo ella había cruzado los límites entre lo profesional y lo personal. Había copias de reservas de hotel a nombre de ambos, documentos de consultorías inexistentes pagadas a su empresa, extractos de gastos cargados a la tarjeta corporativa y un informe de auditoría interna que nadie había querido revisar. También guardaba una respuesta oficial de la administración del edificio donde constaba que, aquel día en que me negaron la entrada, lo hicieron por orden directa de la esposa del jefe. No era una historia, era una cadena de hechos firmados, fechados y sellados. Cuando anunciaron el turno de preguntas, supe que había llegado el momento. No levanté la voz ni pedí permiso. Caminé despacio hacia el frente mientras todos giraban para verme. Algunos empleados me reconocieron de inmediato, otros fingieron no hacerlo. Sentí las luces sobre mí y el aire detenido. En la mesa central dejé 2 carpetas cerradas, una dirigida al comité de ética y otra al departamento legal. Ninguna palabra adicional, solo la acción precisa. Esteban me miró con sorpresa. Renata, con esa seguridad de quien no imagina que el suelo está a punto de moverse. Hablé con calma, sin temblar, sin perder la respiración. Dije que admiraba los logros del despacho y que era importante cuidar su reputación, por eso había decidido acercar documentación relevante que podría ayudar a mantener intactos los valores de integridad que tanto mencionaban. No hice acusaciones, no señalé a nadie, solo hablé de hechos y de coherencia. Renata intentó sonreír y respondió con un tono condescendiente, asegurando que los grandes proyectos siempre generan malentendidos y que seguramente todo se aclararía. Pero su voz sonó distinta, más aguda, con una inseguridad que no supo esconder. Los directores presentes intercambiaron miradas discretas. Sabían que algo grave estaba ocurriendo. Uno de ellos pidió que se suspendiera la conferencia para revisar los documentos, y en ese momento se hizo un silencio tan denso que pude oír mi propio pulso. No esperé reacciones. Tomé mi bolso y di media vuelta sin mirar atrás. Caminé entre los pasillos con la cabeza erguida, consciente de que cada paso sellaba un cierre. Al pasar junto al guardia que una vez me detuvo, lo vi bajar la mirada. Le dije gracias sin rencor y salí del edificio dejando atrás todo lo que alguna vez me definió. El sol del mediodía me golpeó el rostro y respiré como quien vuelve a sentir oxígeno después de años de encierro. No necesitaba verlo caer para sentirme libre. Sabía que el peso de la verdad haría su trabajo sin mi ayuda. Esos documentos bastaban para que la empresa abriera una investigación, para que los socios exigieran explicaciones, para que la perfección de su imagen se desmoronara con la misma elegancia con la que él pensó reemplazarme. Mi opción nuclear no fue destruirlo, fue dejar la verdad en el lugar correcto. Seguí caminando sin prisa, sin lágrimas, sin rabia. La calma me acompañó como una vieja amiga que al fin regresaba. Entendí que la justicia no siempre se grita. A veces se entrega en un sobrecerrado y se deja actuar sola.
Y mientras el tráfico rugía en la avenida, pensé en todo lo que fui, en lo que di, en lo que perdí, y sonreí por primera vez sin miedo. Porque el día que descubrí a Esteban con otra mujer no fue el final de mi historia. Fue el momento en que dejé de esperar que alguien más me salvara y comencé a salvarme sola. Pensé que al entregar los documentos todo se resolvería en silencio, pero la verdad tiene su propio ritmo y nunca se conforma con quedar guardada. 2 días después recibí una llamada inesperada del despacho. No era Esteban ni Renata, era el director general, un hombre serio que pocas veces se rebajaba a hablar con alguien fuera de su círculo, y ahora quería verme para aclarar unos puntos importantes. Acepté sin pensarlo. No buscaba revancha, solo quería estar presente cuando el peso de sus actos comenzara a caer. Llegué puntual, con paso firme, vestida con la serenidad que solo da la certeza. El edificio parecía distinto, los rostros conocidos ya no me miraban con desdén, sino con una mezcla de respeto y curiosidad. El eco de mis pasos resonó en el lobby como un recordatorio de que ya no era la mujer que un guardia había detenido por no ser la esposa del jefe. Subí al piso 16, aquel que tantas veces había imaginado lleno de puertas cerradas para mí, y cuando las del ascensor se abrieron, me encontré con un pasillo en silencio. En la sala de juntas me esperaban el director, 3 socios, una mujer del departamento legal y, frente a ellos, Esteban y Renata. No hubo saludos cálidos ni gestos amables. El ambiente pesaba. Los papeles que entregué días antes descansaban sobre la mesa, y al verlos comprendí que todo lo que soporté durante años había cobrado forma. Nadie mencionó mi nombre ni pronunció el suyo. Bastaba con la tensión suspendida en el aire. El director agradeció mi presencia con una formalidad calculada y explicó que, después de revisar los documentos, habían detectado irregularidades graves, movimientos financieros sin respaldo y conflictos de interés que afectaban la reputación del despacho. Las palabras sonaban medidas, frías, pero debajo de esa voz corporativa se escuchaba el eco de una sentencia. Cada frase caía como un golpe contenido. Los socios permanecían en silencio, atentos a cada detalle. Esteban evitaba mirarme. Tenía la mirada fija en un punto sobre la mesa, las manos entrelazadas, la espalda rígida. Renata intentaba mantener la compostura, pero el color se le había ido del rostro. La abogada empezó a leer fragmentos de los correos, facturas, registros de hotel, reportes de acceso, todo aquello que ellos creyeron borrar. Con cada línea, el aire se volvía más espeso. Nadie se atrevía a interrumpir. Cuando terminaron, el director me cedió la palabra. Me levanté con calma, respiré despacio y hablé sin temblar. Dije que durante años había visto nacer ese proyecto desde abajo, que había compartido sacrificios y esperanzas, y que jamás imaginé que el éxito terminaría convirtiéndose en una excusa para pisotear la lealtad. Aclaré que no estaba ahí para destruir a nadie, sino para defender algo más importante, la verdad. Porque cuando se pierde la verdad, todo lo que parece brillar termina pudriéndose. No acusé ni grité. Narré lo necesario, sin drama. Conté que acompañé a Esteban desde sus primeros días, que vendí postres para pagar su carrera, que cuidé a su madre cuando enfermó, que estuve cuando nadie más lo hacía. Hablé de la mujer que fui y de la paciencia que se convirtió en silencio. Dije que no buscaba compasión, solo justicia, y que el respeto no se mendiga, se demuestra. Cuando terminé, el silencio fue tan largo que se podía escuchar el zumbido de las luces. El director me observó con expresión contenida y asintió. Después se dirigió a Esteban con un tono seco, explicando que la junta de socios había decidido suspenderlo mientras duraran las auditorías y que los contratos firmados bajo supervisión de Renata serían revisados uno por uno. La abogada añadió que los informes también serían enviados a los inversionistas internacionales. Las palabras pérdida de confianza flotaron en la sala como una sentencia definitiva. Renata fue la primera en quebrarse. Intentó hablar, pero su voz se deshacía entre excusas y lágrimas. Dijo que todo era un malentendido, que solo siguió instrucciones, que su relación con Esteban no influía en las decisiones del despacho. El director la interrumpió con una mirada severa y pidió que entregara su identificación de inmediato. La perfección con la que había construido su imagen se desmoronó en segundos. Nadie la defendió. Nadie se movió. Esteban, en cambio, guardó silencio, atrapado en un gesto rígido que parecía congelado. Intentó justificarse con una frase ensayada,
pero el director lo detuvo. Dijo que no había nada más que explicar, que los hechos hablaban por sí solos. Su voz era cortante, sin espacio para negaciones. Lo observé sin rabia, sin placer, sin odio. Había esperado tanto tiempo ese momento que ya no quedaba espacio para el dolor. Lo miré con la calma de quien ya entendió que no todo lo perdido merece recuperarse. La reunión terminó con un murmullo de papeles, con el sonido seco de las carpetas cerrándose, con la sensación de un ciclo cumplido. Nadie me pidió que me retirara, pero supe que debía irme. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, dejando atrás el murmullo de lo que alguna vez fue mi vida. Al pasar junto a Esteban, lo escuché murmurar mi nombre. No respondí. No porque despreciara su voz, sino porque ya no me pertenecía. En el pasillo, el aire parecía distinto. Los empleados que cruzaban conmigo me abrían espacio sin hablar. Algunos bajaban la cabeza, otros me miraban con respeto. No sé si por culpa, por admiración o por simple curiosidad, pero por primera vez no me sentí invisible. Crucé el lobby como quien deja una sombra atrás, y cuando las puertas automáticas se abrieron, el ruido de la ciudad me recibió con la fuerza de la libertad. No pensé en venganza ni en justicia divina. Pensé en mí, en la mujer que soportó humillaciones, que creyó que el amor podía salvarlo todo, que caminó entre ruinas sin perder la ternura. Esa mujer seguía viva, pero ya no era la misma. Había aprendido que el silencio también puede rugir, que la paciencia puede ser un arma, que el dolor, cuando se enfrenta, se convierte en poder. Mientras el viento me despeinaba y el sol me cegaba los ojos, entendí que ese era mi verdadero cierre. No el escándalo, no la exposición, no el castigo de los culpables, sino la certeza de haber recuperado mi voz. Cada paso que di fuera del edificio fue una despedida sin palabras, una forma de decirme que no volvería a ese lugar ni a ninguno donde tuviera que justificar mi valor. En la esquina, antes de cruzar la calle, miré el reflejo de las torres de vidrio sobre el pavimento húmedo y pensé en todo lo que ese edificio me arrebató. Durante años creí que la derrota era mi historia, pero ese día comprendí que el verdadero triunfo consiste en salir sin miedo, sin rabia, sin necesitar testigos. A veces las mujeres como yo no ganamos con gritos ni con venganza, ganamos cuando podemos mirar atrás sin temblar. Y mientras el tráfico seguía su curso, supe que había llegado al punto más alto de mi vida, el instante exacto en que dejé de ser una víctima para convertirme en mi propia fuerza. Apenas crucé la avenida después de aquella reunión sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si al fin el cuerpo entendiera que la batalla había terminado. Caminé sin prisa, observando la ciudad con ojos nuevos, mientras el aire parecía más limpio y el ruido de los autos me resultaba menos agresivo. Durante años caminé con miedo a lo que otros dijeran, con el peso de las apariencias, con el temor de perder una historia que ya se había perdido sola. Pero esa tarde, sin aviso ni ceremonia, comprendí que todo lo que alguna vez me detuvo se había quedado atrás, y aunque no lo sabía todavía, el verdadero caos apenas comenzaba. Las primeras señales llegaron en forma de mensajes. Una excompañera de Esteban me escribió para decir que en la oficina nadie hablaba de otra cosa, que los directivos parecían nerviosos y que el ambiente había cambiado por completo. Después escribió un joven arquitecto que recordaba las cenas en nuestra casa y me pedía perdón por no haber visto antes lo evidente. Luego fue una recepcionista la que, con torpeza, me contó que desde esa mañana el despacho entero era un murmullo de rumores, que el comité de ética había convocado una reunión urgente y que los socios caminaban por los pasillos con rostros tensos. Mientras leía, sentía una calma rara, no de triunfo, sino de reposo. Entendí que cuando la verdad se suelta, no hay manera de detenerla. El caos se desató en cuestión de horas. El contrato estrella que habían celebrado días antes fue suspendido por revisión, los inversionistas extranjeros pidieron explicaciones y los medios del sector comenzaron a publicar notas discretas pero contundentes. Algunos empleados defendían a Esteban con frases aprendidas, otros callaban por miedo a equivocarse de lado, y los que antes reían a su alrededor ahora lo evitaban con una cortesía que duele más que el desprecio. Todo aquello que él había construido con tanto afán para mostrar perfección se desmoronaba sin que yo moviera un solo dedo. Desde mi ventana veía cómo el teléfono vibraba sin descanso. Había mensajes de familiares, de antiguos amigos, incluso de números desconocidos. Esteban insistía con correos y llamadas, decía que todo había sido un malentendido, que la situación se había salido de control,
que necesitaba explicarse. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no me correspondía sostener una conversación que había terminado mucho antes de esa crisis. Comprendí que no todos los silencios son cobardía, algunos son la forma más digna de cerrar un capítulo. También escribió Renata. Primero con frases cuidadas, después con un tono desesperado, mezclando disculpas y reproches, intentando convencerme de que entre mujeres podíamos resolverlo sin que se volviera un escándalo. No contesté. Cada palabra suya confirmaba que nunca entendió lo que destruyó. La elegancia no consiste en fingir calma, sino en sostenerla cuando el mundo se cae encima. Dentro de la empresa, las piezas comenzaron a caer una tras otra. Se congelaron proyectos, se cancelaron eventos, se abrieron auditorías y los socios se dividieron entre los que pedían transparencia y los que rogaban silencio. Los correos internos hablaban de reorganización, ajuste de procesos y evaluación de responsabilidades, pero todos sabían que detrás de esas palabras había un desastre que nadie podía disimular. Escuché que uno de los inversionistas más grandes retiró su participación y que las acciones del despacho, esas que Esteban tanto presumía, perdieron valor de un día para otro. No fue una venganza, fue consecuencia. Esa misma tarde recibí una llamada de mi cuñada. Su voz sonaba entre avergonzada y confusa. Decía que en la familia nadie entendía por qué decían que Esteban estaba suspendido, que su madre no paraba de preguntar, que tal vez yo podía ayudar a aclarar las cosas. Respondí con serenidad que ya no era mi papel hacerlo, que cada quien debía hacerse cargo de sus propios actos, y antes de que intentara insistir, colgué con una paz que nunca antes había sentido. Por primera vez no necesitaba defender a nadie. Mientras el caos se expandía en los pasillos del despacho, yo aprendía a estar en silencio sin sentir culpa. Preparaba café, abría las ventanas, organizaba la casa, doblaba la ropa que había quedado esperando en una silla desde hacía meses. No era resignación, era orden. La calma posterior a la tormenta no llega cuando los culpables caen, sino cuando uno deja de cargar con lo que no le corresponde. Al día siguiente todo se volvió oficial. El comité emitió un comunicado interno anunciando la suspensión de Esteban y la renuncia inmediata de Renata. Los socios prometieron una reestructuración para recuperar la confianza del mercado, y aunque suene simple, esa frase marcó el final de una era. En los correos se hablaba de ética, de valores, de respeto, justo las mismas palabras que durante años usaron para tapar su hipocresía. Esta vez, sin embargo, las letras tenían otro peso. No sentí alegría ni alivio. Sentí descanso. Supe que el daño ya no podía alcanzarme. Mi nombre, ese que habían querido borrar, ahora estaba limpio, y el suyo, cubierto por el polvo de su propio orgullo. Todo lo que intentó ocultar terminó saliendo a la luz, no por mis manos, sino por su soberbia. A veces la justicia llega con el mismo silencio con que soportamos la humillación. Encendí la radio y escuché, entre noticias lejanas, una nota breve sobre una investigación empresarial. No decían nombres, pero no hacía falta. Apagué el aparato, me serví otro café y miré por la ventana. Afuera el cielo estaba claro, como si también se hubiera lavado de tanta mentira. Ese día entendí que el caos no siempre destruye. A veces acomoda. Quita máscaras, derrumba lo falso y deja a la vista lo que vale. Lo que otros llamaron escándalo, para mí fue el inicio de una vida distinta, más simple, más mía. No me movía el deseo de venganza ni el orgullo de haber ganado. Solo me movía una certeza. Había sobrevivido a todo sin perder la calma, y eso, sin necesidad de testigos, era la victoria más grande que una mujer puede tener. Pasaron algunos días después de que todo se vino abajo y el silencio se instaló en mi vida con la misma fuerza con que antes se imponía el ruido. No busqué noticias ni quise saber detalles, porque la verdad, cuando ya cumplió su propósito, no necesita ser alimentada. Sin embargo, una mañana cualquiera, mientras tomaba café y observaba el reflejo del sol en los edificios, sonó el timbre con esa insistencia que solo tienen las cosas que quieren cerrar un ciclo. Supe antes de abrir quién estaba detrás de la puerta, porque hay presencias que el cuerpo reconoce incluso antes de escucharlas. Esteban estaba ahí, con la misma camisa que solía usar cuando quería parecer tranquilo y el mismo gesto que en otros tiempos confundía con ternura. Tenía el rostro agotado, la mirada perdida y una carpeta en la mano que no quise mirar. No habló al principio,
Solo me observó como si buscara permiso para respirar. Me pidió entrar. Dudé unos segundos, no porque quisiera negarme, sino porque sentí que abrirle la puerta significaba enfrentar la última sombra del pasado. Le permití pasar, más por respeto a la historia que por deseo de escucharlo. Se sentó en el mismo sofá donde alguna vez planeamos el futuro y miró alrededor como quien se encuentra frente a las ruinas de una casa que ayudó a construir y ahora no le pertenece. Su voz salió baja, temblorosa, llena de pausas que intentaban sonar sinceras. Dijo que no quería justificar nada, que sabía que había destruido todo, que se dejó llevar por el ego y por la costumbre de sentirse admirado. Hablaba despacio, intentando encontrar una explicación que no existía, y mientras lo escuchaba, comprendí que las palabras sirven poco cuando la verdad ya se vio con los propios ojos. Contó que había perdido el trabajo, que los socios lo habían apartado, que muchos colegas le dieron la espalda, que Renata desapareció apenas comenzaron las investigaciones. Decía que se sentía solo, que había comprendido tarde lo que significaba la lealtad. Me pidió perdón. No con la arrogancia de quien intenta limpiar su imagen, sino con la fragilidad de alguien que finalmente se reconoce pequeño. Mientras hablaba, recordé los años en que aposté todo por nosotros, las noches de desvelo, los sueños compartidos, los días en que creí que su triunfo era también el mío. Recordé la escena frente al edificio de cristal, la frase del guardia que partió mi vida en dos, la risa ajena detrás del vidrio. Todo volvió, pero sin dolor. Era como mirar un retrato antiguo de una vida que ya no me pertenecía. Cuando terminó, me miró en silencio. Esperaba una palabra, una señal, una promesa. No se la di. Le expliqué con voz serena que no había espacio para volver atrás, que el amor no revive de las cenizas cuando lo que se quemó fue la confianza, que el perdón no significa regreso, sino comprensión. Le dije que ya no sentía odio ni deseo de venganza, que solo quedaba aprendizaje, que no me alegraba verlo así, pero que cada quien enfrenta las consecuencias de sus actos, y que el dolor, cuando se asume sin excusas, puede volverse maestro. Bajó la cabeza y permaneció en silencio largo rato. Parecía buscar una palabra capaz de reparar lo irreparable, pero no la encontró. Entonces sacó de la bolsa un frasco de vidrio con tapa metálica. Lo reconocí al instante. Era el mismo donde guardábamos monedas para pagar la renta cuando apenas comenzábamos. Lo sostuvo con ambas manos y lo colocó sobre la mesa. Dijo que lo había guardado todos esos años como símbolo de lo que construimos juntos, que no podía conservarlo más, que me pertenecía. Toqué el frasco con cuidado, y al sentir su peso, comprendí que dentro no había dinero ni recuerdos, sino el cierre completo de una historia. Nos quedamos de pie frente a frente. En su mirada había resignación, en la mía, paz. Le deseé serenidad, no suerte. Le pedí que no intentara buscarme, que encontrara sentido en su propio camino, que dejara de mirar atrás porque a veces insistir en recuperar lo perdido solo multiplica el vacío. Dije que le agradecía el pasado, no por lo que me dio, sino por lo que me enseñó. Cuando se dirigió a la puerta, me miró una última vez, con ese gesto que mezcla arrepentimiento y nostalgia. Sonrió apenas, y por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa ni tristeza, solo una ligera compasión por quien se quedó sin rumbo. Cerré la puerta despacio, apoyé la frente contra la madera y respiré con alivio. No lloré, porque las lágrimas se habían agotado el día que entendí que la dignidad también se defiende en silencio. La casa parecía distinta. La luz entraba con más fuerza, los muebles ya no pesaban, el aire tenía olor a principio. Me senté en el sofá, abrí el frasco y lo dejé vacío sobre la mesa. Sonreí con suavidad al pensar que ese espacio vacío no representaba pérdida, sino espacio para lo nuevo. Preparé té, encendí una vela y miré por la ventana. Afuera la ciudad seguía con su ritmo indiferente, pero por dentro todo se había detenido. Esa noche dormí profundamente, sin pensamientos que pesaran sobre el pecho. Soñé con un mar abierto y con el sonido del viento mezclado con risas antiguas que ya no dolían. Entendí que el adiós no siempre suena como ruptura, a veces suena como descanso. Y al despertar, con la luz filtrándose por la cortina, sentí que por fin la historia había terminado, no con gritos ni venganzas, sino con la paz de saber que ninguna herida puede definir para siempre a quien aprende a caminar sin mirar atrás. Porque cerrar no es olvidar. Cerrar es entender que lo vivido cumplió su propósito, y que el verdadero amor, incluso cuando duele,
también enseña a soltar. Han pasado varios meses desde aquella última vez que lo vi y, aunque los días siguen teniendo la misma duración, la forma en que los vivo cambió por completo. Despierto sin sobresaltos, sin mirar el celular buscando un mensaje que ya no llegará, sin la prisa de quien teme perder algo. Ahora el silencio no me asusta, se volvió mi mejor compañía, una calma que me abraza y me recuerda que sobrevivir no siempre significa resistir, a veces solo es aprender a respirar distinto. Durante las primeras semanas todo me resultó extraño. La casa parecía demasiado grande, el aire demasiado quieto, las noches demasiado largas. Pero poco a poco ese vacío se transformó en espacio, un lugar donde empecé a descubrirme sin el peso de complacer a nadie. Aprendí a cocinar solo para mí, a caminar sin rumbo fijo, a escuchar los sonidos que antes ignoraba. Encontré belleza en lo simple, en el olor del pan recién hecho, en las luces del atardecer que se cuelan por la ventana, en el café que preparo cada mañana sin esperar compañía. Volví a trabajar en un taller de diseño junto a una amiga de mi infancia. Al principio lo hice por distraerme, pero con el tiempo redescubrí mi amor por crear, por volver a sentir mis manos útiles, por llenar el espacio de color. Entre pinceles, telas y risas ajenas, entendí que el tiempo cura cuando se le da sentido. Cada proyecto nuevo se convirtió en una manera de contarme a mí misma que no estaba rota, solo en pausa. Con cada trazo fui recuperando partes de mí que creí perdidas. De Esteban supe lo justo y necesario. No porque lo buscara, sino porque las noticias, cuando son verdad, siempre encuentran camino. Me contaron que el despacho se vino abajo, que los socios lo reemplazaron, que los clientes se marcharon y que los contratos más importantes se cancelaron. Dicen que ahora vive solo, en un departamento pequeño, que sale poco y que pasa los días evitando su propio reflejo. No sentí pena ni alegría, solo la certeza de que cada quien recoge lo que siembra, y que lo que él cultivó durante años fue distancia, orgullo y deslealtad. Una tarde, al salir del taller, lo vi a lo lejos. Caminaba despacio, con la mirada perdida y los hombros vencidos. No me vio, y agradecí que así fuera, porque no quería volver a ser parte de su historia. Entendí que hay encuentros que el destino evita para protegernos, y ese fue uno de ellos. Seguí caminando con paso tranquilo, sin mirar atrás, con la sensación ligera de quien ya no debe nada. También supe de Renata, que dejó la ciudad intentando empezar de nuevo. Nunca la juzgué, porque sé que hay personas que creen que amar es conquistar, no cuidar, y esa confusión termina devorándolas. Aprendí que el daño que uno hace acaba regresando por caminos invisibles. No deseé su caída, pero entendí que nada florece donde la raíz fue mentira. Mi casa volvió a ser mía. Pinté las paredes, abrí las ventanas y dejé que la luz entrara sin miedo. Las plantas volvieron a crecer, las cortinas se movían con el viento y cada rincón comenzó a oler a libertad. En la mesa sigue el frasco de monedas donde un día guardábamos sueños. Lo conservo vacío, no como recuerdo del pasado, sino como símbolo de todo lo que aprendí a soltar. Cada vez que lo miro me repito en silencio que no me falta nada, que todo lo necesario lo llevo dentro. He comprendido que la justicia no siempre llega con castigos, sino con equilibrio. No la dicta un juez ni un tribunal, la dicta el alma cuando logra mirar atrás sin rencor. Mi justicia poética fue caminar con la cabeza en alto, sin ensuciarme las manos, sin necesitar vengarme. Porque el verdadero triunfo no es que el otro caiga, sino recuperar la paz que nos arrebataron. Hoy camino distinta. No más rápido, pero sí más segura. No más fuerte, pero con más calma. Cada paso es una despedida del miedo y un comienzo de confianza. Ya no cargo promesas rotas ni culpas ajenas. No busco amor en los ojos de nadie, porque aprendí a encontrarlo en los míos. Y si alguien me preguntara qué aprendí de todo lo que viví, respondería que el amor sin respeto se apaga, que la paciencia sin reciprocidad se convierte en cadena, y que cuando una mujer se levanta después de ser traicionada, nada ni nadie vuelve a dominar su destino. Porque el día que fui al trabajo de mi esposo sin avisar y lo vi con otra mujer no marcó mi final. Fue el principio de mi libertad, el momento exacto en que mi silencio dejó de ser debilidad y se transformó en fuerza. Dale seguir si esta historia tocó algo dentro de ti y comparte este mensaje con quien aún no ha descubierto su propio poder silencioso.